gracias por esta maravillosa presentación. Dar las gracias también por mi parte, por supuesto, a Juan Víctor, presidente de la Asociación 39 Nenotercios, a Magdalena de la Cátedra de Historia Militar de la Universidad Complutense de Madrid, a la librería Tercios Viejos, a Imperial Service por sus recreadores, José, Roberto y Pau, y también a la Embajada Francesa, que ha enviado hoy a alguien, bueno, pues porque es un episodio en el que nuestras naciones hoy, amigas y aliadas, pues en aquel momento tenían sus diferencias, que es lo que os voy a explicar. Y bueno, os adelanto un poco el contenido de la ponencia. Voy a hacer una pequeña introducción, situar Luxemburgo en los Países Bajos españoles. Hablaré de los tercios españoles como esa minoría que formaban los ejércitos de la monarquía en Flandes. Hablaré muy brevemente del camino español respecto a Luxemburgo, porque todo eso ya lo conocéis. Y luego ya sí entraré en detalle. Os mostraré un poquito la evolución de la fortaleza de Luxemburgo, porque eso va a permitir que luego entendáis el asedio y la defensa que hicieron los tercios españoles, que es lo interesante de la ponencia de hoy. Esta ponencia está... bueno, luego seguiré con las condiciones de la capitulación y las conclusiones del asedio, y terminaré con los vestigios que han mencionado de la presencia española en Luxemburgo, y esa parte es la que más se parece a la conferencia que di en 2019 en el Instituto de Historia y Cultura Militar. Muy bien. Vamos a ir pasando esto. ¿Está bien? Muy bien. Yo sitúo mi ponencia en los Países Bajos españoles a partir del año 1555 hasta 1713, que es cuando Felipe II lo recibe en herencia de su padre, Carlos V. He marcado ahí el escudo en el cartel de esta conferencia. Envié varias fotos y elegí uno de ellos donde se ve el escudo que vemos aquí en el frontal del Escorial, que son las armas de Felipe II. Luego os comentaré en qué edificio de Luxemburgo se encuentra. ¿Qué eran los Países Bajos españoles? Pues los Países Bajos españoles eran una serie de territorios que había en lo que es el actual Benelux, incluso más que el actual Benelux, puesto que incluían una pequeña parte en Francia y en Alemania, y el monarca español pues era el señor de los Países Bajos, porque tenía los títulos de duque de Brabante, de Lotaringia, Limburgo, Luxemburgo, etcétera, etcétera. Luxemburgo, en la época que vamos a tratar actualmente, era ducado. Actualmente es un gran ducado. Y lo veis ahí en el mapa, en el número 10, cuya extensión territorial es lo muchísimo más grande de lo que es hoy en día. En esas armas de Felipe II que os he mostrado antes, tanto del Escorial como ese edificio que vamos a descubrir luego de Luxemburgo, se ve en heráldica pues los antiguos símbolos de Borgoña, de Flandes, de Brabante, etcétera, etcétera. Bien, los tercios españoles, conocéis probablemente los tres que he elegido a la izquierda, la pica seca, el coselete y el mosquetero del Museo de Toledo. A la derecha un cuadro de Ferrer Dalmau, nuestro gran pintor de batallas, y la figura del medio es una estatua que hay en Bruselas de dos condes que fueron ejecutados por el duque de Alba por traidores, pero me pareció curioso cómo representaban al soldado español. Una vez más, todo esto está relacionado con sorpresas que os voy a dar luego en la ponencia. Bien, el camino español lo conocéis perfectamente, es ese vía logística con una parte marítima desde Barcelona hasta Génova, y luego por territorios aliados o propios hasta los Países Bajos. Se llegaba a Luxemburgo, lo veis ahí marcado. Luxemburgo está a 200 kilómetros de Bruselas, para los tercios españoles pocas jornadas de marcha. Luxemburgo durante la Guerra de Flandes fue la única provincia que permaneció fiel al rey de España, por lo tanto era una base logística excelente para todas nuestras operaciones. La fortaleza de Luxemburgo. Para los que no conocen la ciudad, este es el primer grabado que hay de la fortaleza de Luxemburgo de mediados del siglo XVI, donde ya se empieza a ver que lo que es la muralla medieval se está completando por bastiones, para luchar contra el poder destructor de la artillería. Para que lo entendáis, el castillo original que creó Luxemburgo, el llamado Gosset du Boc, Roca del Boc, se encuentra aquí en este promontorio, que este es el río l'Alzette y esta es la Petrus. Por lo tanto, tiene 3 de sus costados protegidos por aproximadamente 40 metros, que es lo que es el acantilado hasta el río. Y esta es la zona de la llanura, que siempre ha sido la más vulnerable y por la cual se produciría el ataque francés en 1684. Encontré este grabado donde veis con más claridad lo que os he comentado, y aquí se ven las armas españolas, y esta es la del Ducado de Luxemburgo. Os he traído una bandera. Esta bandera actualmente Luxemburgo, la de la derecha es la oficial, y la de la izquierda representa su pabellón marítimo,
y se llama Roi de Louvre, en Luxemburgo es el León Rojo, y también en los aviones de AWACS de la OTAN están todos matriculados en Luxemburgo. Si os fijáis en la cola vais a ver ese pequeño león rojo sobre estas franjas azules y blancas. Bien, poco a poco se empiezan a construir bastiones o torres en el exterior de la primera cintura de fortificaciones. Y esto es lo que los españoles habían construido cuando llegaron los franceses. Se han construido bastiones en el exterior y una serie, el ingeniero Louvigny, al servicio de los españoles, construyó una serie de reductos, construyó 4 de ellos delante de los bastiones: Berlaymont, que está por aquí, Marie, Camus y Jost. Y estos reductos le dieron muchísimo problema a los franceses durante el asedio. Los españoles construyeron lo que es la segunda cintura de fortificaciones, pero por una falta de fondos no pudieron fortificar las alturas del Obergrunewald y el Grunewald, que están aquí, y que los franceses detectarían como un punto débil en el ataque y instalarían ahí posiciones artilleras. Os adelanto que una vez que Luxemburgo fue capturado por Francia, permaneció en su poder durante 13 años, hasta 1697, que fue devuelto a España, y en esos 13 años, Vauban, que dirigió el asedio, no solo reconstruyó las fortificaciones españolas, sino construyó nuevas. Entre ellas, construyó 3 nuevos reductos entre los 4 españoles que reconstruyó, y además fortificó los puntos que España no había podido fortificar. Por lo tanto, esta es la fortificación que los franceses nos vuelven a entregar 13 años después. Como veis, han construido fuertes aquí, aquí y aquí, que no existían en la época española y que fueron aprovechados por los franceses para el asedio. Bien, esto es una maqueta que se encuentra en el Museo de la Ciudad de Luxemburgo. Es la ciudad actual, y veis toda esta zona verde. Todo esto hoy es parque urbano. Representa las antiguas fortificaciones que fueron enterradas. Y entonces visualmente se ve muy bien cómo separaba. Estamos viendo como si lo hubiesen del lado de los franceses cuando atacaron la ciudad. Y entonces aquí están las fortificaciones españolas. Este edificio de aquí en medio del parque, quedaros con él, porque luego al final de la ponencia os comentaré algo. Esto hoy se llama Villa Louvigny. Bien, antes de continuar, aprovecho para mostraros cómo Luxemburgo, esta es la superficie actual, la forma y la superficie actual, un triángulo parecido al de la Comunidad de Madrid, 2.500 kilómetros cuadrados, la Comunidad de Madrid tiene 8.000. Ha sufrido 3 pérdidas territoriales. La primera bajo periodo español, cuando perdimos la guerra contra Francia, que hizo que la frontera actual entre nuestros dos países esté en los Pirineos, donde perdimos el Rosellón. Pues el impacto que tuvo en Luxemburgo es que el sur de Luxemburgo, Thionville particularmente, donde vienen muchos franceses todos los días a trabajar a Luxemburgo, pues fue cedida a Francia. Posteriormente, en 1815 le cedieron territorio a Alemania y en 1830 a Bélgica. Poco para que veáis, los pobres, según han ido perdiendo territorio, les han aumentado de estatus de ducado a gran ducado. Muy bien, y ya vamos a pasar al asedio. Aquí voy a detenerme un poquito, voy a comentar en qué circunstancias se hizo el asedio. El asedio se engloba, perdonad que consulte mis notas, dentro de la política de las reuniones que hizo Luis XIV entre 1679 y 1684, donde le pidió a sus abogados, que de algo tenemos que vivir nosotros, de reinterpretar determinadas cláusulas de tratados anteriores, y por supuesto los abogados de Luis XIV decían que tenía razón y que esas plazas que eran españolas, pues que no, que en realidad eran francesas. Luis XIV, por lo tanto, se las reclama a España, que se niega. Por lo tanto, se inicia lo que se llama la Guerra de las Reuniones, que dura entre el 26 de octubre de 1683 hasta el 15 de agosto de 1684, y en el cual se engloba el asedio de la ciudad de Luxemburgo. El asedio lo dirigió Sébastien Leprestre de Vauban, que en ese momento estaba en la plenitud de sus facultades de conocimiento. Había construido ameliorado o construido más de 100 plazas fuertes, y por lo tanto era el gran especialista en la construcción de plazas fuertes, pero también en sus asedios, hasta el punto que se decía que ciudad asediada por Vauban, ciudad conquistada por Vauban. Entonces él diseñó un método que luego veremos más tarde de cómo asediar y tomar una ciudad, y sin embargo, siempre incorpora elementos nuevos, y alguno de ellos pues los incorporó a raíz del asedio que se hizo en Luxemburgo. El ejército francés,
que asedió Luxemburgo estaba compuesto por 18.720 infantes, unos 20.000 hombres, y unos 5.000, 6.000 jinetes, y tuvo 8.000 bajas. Y el ejército español, que ahora o la guarnición española, que no era totalmente española, ahora os detallaré su composición, tenía unos 4.000 efectivos de infantería, unos 600 de caballería y unos 350 de miembros de la milicia burguesa voluntaria. Y tuvo unas 2.500 bajas, lo cual pues es sobre la infantería pues prácticamente la mitad. Además, durante el asedio, los franceses tenían 82 cañones y 21 morteros y situaron un ejército de otros 20.000 hombres entre Luxemburgo y Bruselas para evitar cualquier llegada de refuerzos españoles desde esa zona. El asedio duró relativamente poco, unos 45 días, porque ya entre 1681 y 1684 hubo un bloqueo intermitente de la ciudad. Por lo tanto, cada vez que había un bloqueo se tenían que consumir provisiones propias y eso te debilitaba respecto al asedio posterior. Hubo dos intentos más medio serios entre 1681 y el 82, entre agosto y marzo, y luego, sobre todo, entre noviembre y diciembre de 1683, particularmente con un bombardeo muy duro entre el 22 y el 25 de diciembre, en el cual dos baterías de morteros lanzaron 2.827 bombas y 447 proyectiles incendiarios. ¿Qué ocurrió? Pues que esto incendió parte de los tejados de las casas y eso hizo que no se pudieran alimentar las cisternas de agua posteriormente y destruyó parte de los víveres. Además, luego hubo sequías, con lo cual, aunque la fortificación en sí no había sufrido grandes daños y había suficientes armas y pólvora y efectivos, pues esto limitó las posibilidades de aguantar. La guarnición en sí era relativamente débil para el tamaño de la plaza. Vauban posteriormente diría que si la guarnición hubiese sido superior, habrían logrado aguantar 6 meses más y causar más de 10.000 bajas al enemigo. Los franceses, como he dicho, tenían más de 20.000 hombres. Encontré en internet el relato original que se escribió para el rey Luis XIV de este asedio. Está en francés un poco antiguo, pero se sacan datos interesantes. Por supuesto, esto es un documento para mayor loa de Luis XIV, de que se vio forzado a ir a la guerra, por supuesto, y de que porque él era un rey que no quería la guerra, pero que no tuvo más remedio, y cuando quitamos pues toda la publicidad, que también se hubiese hecho para el rey español, pues encontré aquí la composición de los diferentes batallones y regimientos franceses, de las brigadas de infantería. Bueno, esto es más para que veáis, nosotros hablamos de tercios, ellos eran batallones, escuadrones para la caballería, que se ve por ahí, por aquí también, con los diferentes mandos que había. Esto tiene, bueno, el valor histórico, porque hoy hablamos de tercios, pero para que veáis que es posible encontrar la información sobre el ejército que es francés. Los 300 cadetes de Metz, que es una ciudad francesa muy cercana, la compañía de bombardiers, y por aquí hablan de las 3 baterías que eran de 38 piezas de cañones, 7 de 33 libras y 31 de 24 libras. Para que os hagáis una idea, en los buques de guerra de aquella época el cañón más pesado era de 24 libras, en el que van las baterías inferiores. Por lo tanto, estamos hablando de artillería de asedio, 33 libras, y luego también una batería de morteros, de 12 morteros para lanzar las bombas, por supuesto. Bien. Esta es la típico grabado que se hace donde se reproduce todo el asedio en una sola imagen. Aquí se ve la artillería francesa, no sé si veis bien, protegida por los gaviones. Se ve las trincheras en zigzag de ataque que acercan para luego la primera paralela. Aquí se ve la salida del 1 de mayo que hicieron las tropas españolas para intentar evitar que prosiguieran esos trabajos. Y ahora voy a aprovechar para describiros los efectivos de la guarnición de Luxemburgo. Y estaba compuesta por lo siguiente. Lo dirigía el príncipe Chimay. Había 2 tercios españoles, el tercio de Francisco del Castillo, Fajardo y Muñoz, tercio del Castillo, el tercio de Moncada, el regimiento de balones del conde de Tilly, 2 regimientos de alemanes, uno de Godofredo van der Straten y otro del coronel Hotel, el regimiento del príncipe de Bade al mando del teniente coronel Metzhausen, el regimiento de dragones de Montifaux, 2 regimientos de coraceros alemanes de los coroneles Chavigay y Theis,
2 compañías de croatas de caballería ligera con 300 efectivos, 3 compañías libres a caballo fuera de regimiento, 150 hombres, 2 compañías libres de alemanes, una compañía de francos hombres al mando del capitán Grégoire, una compañía de coraceros del país del capitán Alanchi y una compañía de coraceros del país del capitán Dubois, más 7 compañías de la milicia voluntaria burguesa, 350 efectivos. En total, 4.000 efectivos de infantería, unos 600 de caballería y 350 milicianos. La primera conclusión a la que llegamos, si dividimos estos 4.000 hombres entre todos estos regimientos de infantería, pues es que eran, aunque se llamaban tercios, eran efectivos relativamente reducidos. Las mejores unidades eran los 2 tercios españoles, el tercio del Castillo y el tercio de Moncada, y el regimiento de Balones, que estuvieron situados, y ahora os lo voy a comentar, el tercio del Castillo más el regimiento de dragones en el Bastion Berlamoint. Es, para que os hagáis una idea, arriba a la derecha, donde he dicho que del otro lado del precipicio los españoles habían detectado que eso había que fortificarlo y no pudieron, y por donde llegó el principal ataque francés. El regimiento de Balones de Tilly estuvo en el rebellín de la Puerta Nueva, entre los bastiones Berlamont y Magui. Es, según bajamos, hacia la izquierda. Luego, diferentes regimientos se relevaron entre los bastiones Magui y Camus, y el bastión del castillo, que está en la otra punta, en el castillo donde se creó el castillo original. Y ahí estuvieron el tercio de Moncada, los alemanes de Van der Straten, el príncipe de Bade, los 2 regimientos de coraceros alemanes, las 2 compañías de croatas, las 3 compañías libres, que luego en el 12 de mayo se les cambió. Y luego también hubo el regimiento de alemanes del coronel Autel y efectivos del regimiento de Moncada. Con esto ya hemos situado, os he hecho una descripción de la fortaleza, de los efectivos del ejército francés y de las fuerzas españolas. Bien, como he comentado, el asedio lo dirigió Vauban, que era el mayor genio militar de la época en asedios, y él tenía un sistema de asedio en una ciudad de 3 trincheras. Se llegaba primero, se rodeaba, en este caso hicieron una circunvalación de 7 kilómetros, construida por 7.000 campesinos reclutados forzosamente y 3.400 soldados. Y luego las líneas interiores, pues se hicieron 2 trincheras de ataque, y en la primera paralela, lo tengo por aquí apuntado, a unos 600 metros, donde llegaba el máximo de la artillería, en aquella época, pues una trinchera muy paralela como plaza de armas para situar a las tropas. La segunda trinchera paralela a unos 200 metros, 200-250 metros, para alinear la artillería hacia el punto débil que se ha detectado. Y la tercera paralela, ya en la inmediatez de las fortificaciones, unos 60 metros, para crear minas, preparar las tropas que pueden asaltar una brecha que haga la artillería, y para instalar morteros que puedan bombardear, que tienen menor alcance, pero pueden pasar por encima de los proyectiles, por encima de la fortificación, y tienen que estar suficientemente fortificada para rechazar una potencial salida de la guarnición. En el asedio de Luxemburgo, Vauban incluyó lo que en francés se llama cavalier de tranchée, que se ha traducido como caballero de trinchera, que era una pequeña elevación protegida con gaviones para poner artillería. Al estar tan cerca de las fortificaciones, el defensor no podía alcanzarles, con lo cual ellos podían concentrar su fuego sobre las fortificaciones de la fortaleza y eventualmente lanzar granadas para rechazar a los defensores. A la izquierda y a la derecha hay diferentes grabados. El de la izquierda sí que representa el de Luxemburgo, pero no a escala, y el de la derecha sencillamente lo he puesto porque resume lo que os acabo de describir. Esa primera paralela donde se instala la artillería, las trincheras en zigzag, donde nos acercamos a las fortificaciones. El asedio. Aquí he encontrado varios grabados. En este, por ejemplo, el interés es que se ve la circunvalación alrededor de la ciudad. Las líneas interiores no estaban constantemente guarnecidas, pero las del exterior sí, para evitar un refuerzo, y los franceses tuvieron 6 campamentos, 4 de infantería, uno con parque de artillería y un último de reserva con 18 escuadrones de caballería. Aquí es un poco el resumen de lo que comentaba. Se ve estas baterías que pusieron donde los españoles no pudieron fortificar y que bombardearían posteriormente los puntos débiles. Bien, este es el único cuadro, hay 2, pero este es el que muestra la parte frontal de la toma de Luxemburgo. Está pintado por Frans van den Meulen, que es el pintor de las grandes victorias de Luis XIV. El original se encuentra en Versalles y hay una copia en Luxemburgo. Lo de la derecha es una ampliación del cuadro de la izquierda, que resume, aquí se ve la ciudad,
pues las baterías francesas en diferentes posiciones, las trincheras que van cavando, y estas son aquí las baterías francesas que bombardearon el reducto Berlaymont y posteriormente el bastión, que es donde estaba el tercio del castillo, que sufrieron de lleno los ataques franceses. Y este es el barrio del Pfaffenthal, que quedó destruido en ataques franceses anteriores y destruyeron los molinos, por ejemplo. Bien, estos son diferentes grabados donde se ve las paralelas que excavaron las fuerzas francesas para acercarse a las trincheras en zigzag, y este de la izquierda muestra el fuego de la artillería. Y aquí este es el bastión y el reducto Berlaymont. Aquí estaba el tercio del castillo y, como veis, recibía fuego de aquí y de aquí. Bueno, hicieron una trinchera para cortar el agua de los ríos. Bueno, poco más aquí lo mismo, se ven las diferentes trincheras, aquí estas baterías que comentaba. Bien, la imagen de la izquierda, perdón, esta. La imagen de la izquierda es sacada al cuadro de época, celebrando la toma. Este probablemente es el mariscal Créqui, que dirigió el asedio, y Vauban es el que llevaba la parte de los ingenieros. La imagen del medio muestra cómo la artillería se encuentra ya muy cerca de las fortificaciones, y la de la derecha no es del asedio de Luxemburgo, pero es de la época. Lo he cogido para mostrar la artillería que usaban, los calibres esos que os he comentado de 33 libras. Bien, aquí ya pasamos al asedio. Aquí he tenido cierta dificultad porque estos grabados a menudo no son todo lo precisos que hoy en día serían. A veces engloban varias acciones al mismo tiempo, a veces se exagera mucho el tamaño de los atacantes porque, bueno, pues esto se ha hecho para Luis XIV, pero en la medida de lo posible voy a acompañar la cronología de cómo fue el ataque, el asedio, con estos grabados que me sirvan de apoyo. Os he hecho algunas ampliaciones de partes que me parecían interesantes para acompañarlas. Bien, la cronología es la siguiente. ...28 de abril de hace 337 años... llegan las tropas francesas. 29 de abril, hoy, hace 337 años... se inician los trabajos de asedio. O sea que estamos, en cierto modo, celebrando la efeméride en la fecha precisa. Entre el 29 de abril y el 7 de mayo... empezaron esos trabajos, esas líneas de circunvalación, de asedio... antes de que llegara la artillería pesada. El día 1 de mayo las tropas españolas hicieron una salida para intentar perturbar esos trabajos y que las líneas no se pudiesen terminar. Pero la superioridad francesa era muy grande y no lograron evitar que se establecieran estas líneas de asedio, aunque la caballería francesa, cuando persiguió a las tropas españolas, cuando se retiraban hacia la plaza, pues sufrieron bajas porque se acercaron demasiado. El 8 de mayo ya llegó la artillería pesada de asedio francesa. Esta parte de aquí de la derecha yo entiendo que es lo que representa la salida española, puesto que se ven combates en el exterior de las fortificaciones. Mientras que aquí, este es el asalto, de lo que voy a describir luego, a esos reductos que he explicado antes. Esto fue una idea de Louvigny, de poner esos reductos. Eran una especie de torre de 2 pisos, fortificada y artillada, y con fosos alrededor en la parte delantera del bastión, que eso impedía que se pudiese concentrar el fuego de la artillería sobre el espolón del bastión, que es el punto débil. Estos reductos prolongaron de 10 días el asedio que Vauban había calculado en sus cálculos matemáticos de cómo tomar una ciudad, y en vez de ser 30 y pocos días, pues fueron 45. Y le gustó tanto la idea que luego reconstruyó estos reductos españoles y construyó algunos nuevos. Bien, a partir del 8 de mayo llega la artillería de asedio. Se empiezan a crear las trincheras de ataque hacia los reductos Berlaymont y Marie. Se instalan 4 baterías, una de ellas de morteros y otra de ellas frente al castillo del Boc, ese castillo original que os he descrito al principio, de donde viene Luxemburgo. El fuego empieza la noche del 8 al 9 de mayo, abren fuego sobre los reductos. El fuego francés es de tal violencia que el 10 de mayo 10 piezas del bastión Marie han sido destruidas, han sido desmontadas, y parte del bastión incluso ha sido también destruida. El 12 de mayo solamente son operativos 6 cañones en el bastión Berlaymont. Bien.
os he agrandado de este grabado anterior. Aquí veis la violencia de los combates. La toma de Luxemburgo no fue un paseo militar, ni fue la capitulación al final fue en términos muy honrosos, porque la defensa española la guarnición fue muy tenaz. El 18 de mayo hay combates en los contrafosos y bastiones y se han destruido los pisos. La artillería francesa ha destruido los 2 pisos superiores de los reductos Berlaymont y Magui, que serían abandonados el 19 y el 20 de mayo, pasando las tropas a los bastiones. Todavía se está luchando en el exterior de lo que es la fortificación principal. Entre el 10 y el 12 de mayo se construye la tercera paralela al pie del glacis. Se instala una batería en ambos extremos para acoger con los reductos y los bastiones con fuego de flanqueo. Entre el 13 y el 22 de mayo hay combates duros en el camino cubierto. Los españoles se tienen que retirar a los reductos. Hay combates, les desalojan los españoles con granadas. Entre el 21 y el 26 de mayo se prepara la bajada al foso para tomar los reductos de Berlaymont y Magui. Se hacen 4 días de preparación acumulando fascinas, gaviones, granadas, y ahí se hacen 3 columnas de ataque con 400 granaderos y 2 ingenieros al mando de 60 obreros y 300 hombres de reserva. Se hacen minas, el asalto se asalta para ampliar las brechas, los españoles contraatacan desde el castillo con tiros de mosquete que causan numerosas bajas a los franceses, pero también con picas y granadas. E incluso la caballería española hace también una salida, hay una resistencia bastante tenaz. Al final los franceses se tienen que retirar, pero los reductos exteriores han quedado destruidos. Esto es alguien que hizo con figuras de plomo una representación del asedio de Luxemburgo. Yo lo incluyo porque respecto a los grabados que os he mostrado antes me parece muy significativo de lo que probablemente serían las distancias mucho más cortas que hoy en día de los combates, los restos, los escombros de las fortificaciones que caen en los fosos, y esto me parecía que representaba bien cómo se luchó. A partir del 29 de mayo se toma el contrafoso del reducto Magui. A partir del 30 de mayo los españoles abandonan el rebellín de la Puerta Nueva, que está situado al lado de Berlaymont. Se atacan los muros de los bastiones con zapas. A partir del 31 de mayo, Chimay ordena la retirada al interior de la plaza y reúne un consejo de guerra para decidir si se capitula o no. Y entonces aquí hay diferentes opiniones. Los ingenieros dicen que es difícil resistir. El teniente coronel Barbazán, que es el segundo del maestre de campo de Castillo, dice que con 1000 hombres en los bastiones se puede resistir un asalto. Coronel Van Straten dice lo mismo, pero con 800, suficiente. Castillo y Tilly eran los que más peso tenían normalmente en las deliberaciones del Consejo. Chimay, aunque era el que mandaba sobre la plaza, no tenía experiencia militar. Castillo y Tilly dicen que no hay brechas, que basta con reforzar Berlaymont y solo se necesita guardar 3 puertas, la del Pfaffenthal, la del Castillo y la del Grun, por lo cual se necesita poco personal en esa zona y se puede enviar a Berlaymont. ¿Qué ocurrió? Pues que al final los magistrados locales que tienen miedo a que los franceses saquen la ciudad si se prolonga la resistencia, hacen presión para que se negocie una capitulación. Entre el 1 y el 2 de junio se envían mensajeros a Créqui para negociar la capitulación. Las negociaciones se alargan. Chimay pide permiso para informar a Bruselas. Créqui le dice que él es gobernador de la plaza y que tiene autoridad para la rendición y no hace falta que informe. Bombardean de nuevo la ciudad. Chimay ordena hacer barricadas en las calles porque tienen miedo de que ya se haga una brecha en las fortificaciones que protegen el cuerpo de la ciudad y que entren. Y al final, el 3 de junio, se acuerda la capitulación. Esto que viene aquí es de ese libro que os he enseñado antes, es el relato francés de la capitulación, y del cual he sacado algún extracto. El de la izquierda, por ejemplo, habla de los viejos soldados españoles y los oficiales reformados, que lucharon largamente y en parte murieron en sus puestos. Los dos extractos el del medio y el de la derecha, dice: me veo obligado a rendir justicia a la acción de un joven español. De los 7 que estaban juntos, 4 murieron, 2 huyeron y él se quedó solo. La decisión que tomó fue de marchar fieramente contra un capitán de granaderos, en el cual recibió un golpe,
pacto de Partesana, Partuzan, es una alabarda parecida a la que tiene este recreador, porque era un capitán de granaderos. Entonces es herido con la Partesana al mismo tiempo que es herido por 2 disparos de mosquete. Y dice, tengo que morir a la edad de 22 años. Con lo cual estamos viendo un joven, muy joven, 22 años, que toma la decisión de cuando se queda solo porque sus compañeros mueren o son heridos o que se retiran, de irse contra un capitán de granaderos que probablemente sería mucho más grande físicamente que él, en la inferioridad numérica, puesto que también recibe 2 disparos. Y el extracto termina diciendo, es hoy que hemos visto bravos españoles. Y dice, parece ser que el regimiento, para los franceses el regimiento, el tercio de Castilla, se encontraba en Luxemburgo y que se ha defendido hasta el punto de no solicitar cuartel. Con lo cual este es el mayor, luego se ve en la capitulación cómo se vuelve a mencionar esto, pero es un ejemplo particular de la actuación de los tercios españoles en el combate. Esto ya son las condiciones de capitulación, y estas son también interesantes porque se accedió que las tropas, la guarnición, evacuara con honores de guerra, y en particular dice que abandonen con su artillería y con sus posesiones toda la guarnición con sus armas, con sus timbales y tambores, con redoble tambores, sus trompetas, sus banderas, estandartes, con una mecha encendida en ambos extremos, con una bala en la boca, con 4 piezas de cañón de bronce, 2 medio cañones y 2 cuartos, y un mortero también de bronce con todos sus afustes y sus municiones, y con 10 disparos por cada pieza, y que los asediantes, en este caso el ejército francés, les proporcionarán carros, caballos y todo lo que sea necesario para su transporte. Y esto se acuerda, pero en vez de 400 carros les dan 300 para la evacuación a Bruselas. El siguiente, el artículo 26, es que la ciudad no será saqueada, y eso es acordado. El siguiente es la guarnición, pues tiene que dejar el resto de la artillería para hacer un inventario que ya pues será para su majestad francesa, y eso está firmado por el François Sire de Créqui, mariscal de Francia, y el príncipe de Chimay. La guarnición, en virtud de su... cuando capitula, se ha reducido a 13 hombres, que son 1.300 hombres. Y el efectivo original era por lo menos infantería de 4.000, con lo cual estamos hablando de que han sufrido más del 50% de bajas. Y 500 caballos, de croatas y dragones, que parecían todos muy cansados, y entre los cuales había viejos soldados y gente joven. Según Vauban, el asedio requirió 27 días de trinchera abierta, es decir, cuando los combates son más duros, y para rendir una de las mejores plazas de Europa. Y que el rey necesitó 25.000 hombres para tomar esta ciudad formidable. Dice que en algún momento se usaron 45 piezas de artillería en 7 baterías y 15 morteros para rendir la plaza, y que los españoles llegaron a remontar 6 o 7 veces las baterías que el fuego francés les habían desmontado. Y finalmente Vauban dice que si la guarnición hubiese sido superior, pues habrían resistido 6 meses por lo menos en vez de 45 días, y los asaltantes habrían sufrido 10.000 bajas. Y estas son las capitulaciones firmadas en París el 30 de junio de 1684, por el cual se rinde la ciudad de Luxemburgo. Y este es el resumen, está grabado, muestra a la derecha las tropas, la guarnición, cómo evacúa la ciudad, y a la izquierda como los franceses les rinden honores. Esta es la medalla que se acuñó. A la izquierda vemos la efigie de Luis XIV, y a la derecha pues se ve abajo Luxemburgo, captura de Luxemburgo, 1684. Posteriormente, 13 años después, en 1697, por el Tratado de Ryswick, se devuelve la fortaleza a España, porque Luis XIV ya estaba viendo que Carlos II probablemente moriría sin descendencia, y quería ganarse el favor de la corona española para que se nombrara sucesor, como fue a su nieto futuro Felipe V de España. Entonces se devuelve la fortaleza, y este también es un extracto del tratado que dice cómo se devuelve la ciudad y la fortaleza de Luxemburgo en el estado en el que se encuentra, de preferencia sin nada demoler, cambiar, disminuir o deteriorar o hacer más débil de las diferentes
ouvrage en sentido francés de fuertes fortificaciones que tiene con su artillería. O sea que unos años después fue devuelta a España mejorada, puesto que construyeron muchos más fuertes. ¿Qué ocurrió? 3 años después estalla la guerra de sucesión y ya Luxemburgo es ocupado por una guarnición francesa, pero esta vez sin necesidad de asedio ni nada. Bien, me queda justo para enseñaros lo que son los vestigios actuales de Luxemburgo. Este promontorio que veis es el Gosset du Boc, que es donde en origen se construyó el castillo medieval que dio origen a la ciudad de Luxemburgo, y debajo de él se empezaron ¿cómo sale en español? José, cavar túneles, y al final se hicieron casamatas donde posteriormente hubo artillería. Cuando se declaró neutralidad se volaron las casamatas, por eso veis esos grandes espacios. Este es el muro del circuito Wenzel. En origen fue español, luego todas las potencias que han pasado, Francia, luego Austria, Prusia, Francia otra vez, pues las han ido mejorando. Entonces algunas cosas no son evidentemente como cuando la época española, pero sí puedo decir que este muro, por ejemplo, pues que lleva hasta el Plateau du Rhin, esa meseta que veis a la derecha, que no estaba fortificada por los españoles, pues los españoles construyeron ese muro, parte de ese muro en origen. El Plateau du Rhin, Vauban lo fortificó porque los españoles no tenían bastante protegido. Esto es lo que se llama el Camino de la Cornisa. Es una de las cornisas más bonitas de Europa. A la derecha, a la izquierda, la foto a la izquierda veis lo que es la ciudad alta, y a la foto a la derecha es el Grund o la ciudad baja. Eso es la abadía de Altmünster, y fue destruido durante el asedio, luego posteriormente reconstruido. Pues esa cornisa, en origen, la fortificación la construyeron los españoles. Según caminamos por la cornisa, nos vamos alejando, os vais viendo como el promontorio del Roc, que fortificado también en origen en la época del asedio por los españoles. Y según nos vamos alejando, esta es la puerta del Grund, construida por los españoles en 1632. Es la que queda, originalmente había otra adelante. Es una puerta muy estrecha, solo pasa un vehículo por ahí, pero muy gruesa. Y es lo que unía el Grund, que es la parte de abajo, con la ciudad alta de Luxemburgo. Aquí os hago una pequeña... un primer plano. Los edificios modernos que se ven ahí al fondo es donde está construido actualmente el aeropuerto. Es el plató del Kirchberg, y pasado eso está Findel, que es donde está el aeropuerto. Bien, esto es el Grund. Según seguimos el río, ese edificio alto naranja son los archivos nacionales, y a su izquierda veis que hay con unas fortificaciones. Actualmente es la Ciudadela del Espíritu Santo. En origen era un bastión. Vauban lo transformó en ciudadela. Esta es una vista de la ciudadela, pero desde el otro lado, puesto que también se fortificó en algún momento los valles de los ríos. Esa torreta en primer plano durante mucho tiempo se han llamado las torretas españolas, aunque hay dudas sobre si el origen era español o no. Durante mucho tiempo fue el símbolo de la oficina de turismo de Luxemburgo. Y ese grabado que veis ahí es del coronel Verdugo, pues de los tercios españoles, que estuvo enterrado en un convento que estuvo en la ciudad del Espíritu Santo hasta que fue destruida en esta zona, hasta que Vauban lo destruyó. No sé si veis muy bien en la foto de la derecha, esa vertical, en la muralla abajo se ve una persona, va con una camiseta azul. No sé si lo veis desde aquí, os lo voy a señalar ahí. En esa foto la tomé con una persona para que vieseis la escala de las proporciones. Evidentemente, en la época del asedio no existía todos esos árboles y vegetación que daría cobertura a un atacante. Todo estaba despejado. Si vamos al otro valle, al de la Petrus, ahí vemos el bastión Bec y el Rebelín de la Paté. El bastión Bec no era tan alto como lo es actualmente. Vauban lo prolongó en altura, y también tiene casamatas en la parte inferior, que son esas. Entonces, esto es cuando un día me bajé al valle de abajo. ¿Veis la bandera de aquí? Es esta. O sea, hay más de 40 metros de altura, y casi todo está agujereado con casamates y protecciones que se ven aquí. ¿Veis? Y en el interior, esta es una de las casamatas. Aquí no se ve muy bien, pero son las troneras. Y aunque había una chimenea de evacuación, al cabo de 1 hora de combate con los mosquetes de la época, el humo impedía ya respirar prácticamente. Y esas son las casamatas de la Petrus que se pueden visitar hoy en día. Este es el interior de las casamatas. Por supuesto, esto luego lo continuaron franceses, austríacos, prusianos, pero en origen era español. Bien, esto es, cuando hicieron el parking en la avenida Monterrey, encontraron los restos del reducto Lambert, que es uno de los que construyó Vauban cuando tomó la ciudad. Lo que se ve aquí es solamente la parte inferior.
tenía 2 pisos, estaba dotado de artillería. Cuando se desmanteló la fortificación, se desmantelaron las estructuras superiores y el resto se enterró. Cuando hicieron el parking lo mantuvieron, y os lo he guardado para que veáis un poco lo que debió ser. Los reductos españoles eran un poco más pequeños, pero para que vierais el grosor de los muros y la base de la torre, que eso es lo que le dio tanto problema a Vauban durante el asedio. ¿Recordáis al principio de la ponencia que os he dicho? ¿Os acordáis? Fijaros en este edificio, la Villa Louvigny. Bien. La Villa Louvigny, los restos de ese reducto han servido de cimiento para construir encima un edificio, y durante mucho tiempo eso fue la sede de la televisión de Luxemburgo. Y hoy en día, si vais, veis esta zona, y esto que queda, esto de aquí abajo, es el reducto de la época. Luxemburgo ha sabido combinar bastante bien con el ambiente urbano, con el progreso urbano, sus fortificaciones. Porque una fortificación es un impedimento, es una barrera para que crezca la ciudad. Pero en vez de destruirlo todo, enterraron, les salía más barato, es verdad, y con el tiempo pues han puesto en valor y tienen varios circuitos a través de sus fortificaciones, que son patrimonio de la UNESCO desde el año 94. Luxemburgo actualmente está construyendo un tranvía, ya tiene la primera línea en servicio. Para las ampliaciones tienen que pedir permiso a la UNESCO de que las obras de ampliación del tranvía no van a perjudicar las fortificaciones que están protegidas. Como los nombres de las calles, pues esto es Villa Louvigny, pues tenemos la Rue Louvigny, que pone literalmente ingeniero militar de la época española. ¿Qué más restos españoles tenemos? La Plaza de Armas, que es lo que veis a la izquierda, ese es el círculo municipal donde di mi conferencia. Pues la Plaza de Armas era donde se formaban a los soldados antes de enviarlos a sus posiciones. El gobernador Mansfeld, que murió en 1604, se construyó ese palacio, del cual solo queda un grabado, porque se lo cedió, era un palacio tipo Versalles, en el exterior de las fortificaciones, en el meandro del río. Se lo cedió cuando murió a Felipe III, pero Felipe III no tenía dinero para mantenerlo, se llevó su colección de arte, que estuvo en el Alcázar de Madrid y que mucha de ella se perdió en el incendio, y el castillo cayó en abandono, y lo único que queda son esos 2 arcos. Pero hay vestigios muchísimo más llamativos de España y muchísimo más relacionados con los tercios, y es esta balaustrada, este balcón que vemos en el Palacio Gran Ducal. El Palacio Gran Ducal, que está en la ciudad antigua, es un poco como el Palacio Real actualmente. La familia Gran Ducal no reside ahí, se usa para actos oficiales. Yo tuve la suerte de estar allí cuando el actual Gran Duque recibió de su padre, que falleció hace poco, abdicó en su favor, y entonces ahí se saludó la familia Gran Ducal. Entonces ahí veis en el balcón cómo se ve, aquí vamos en detalle más, la Cruz de Borgoña. La Cruz de Borgoña, y a la izquierda vemos el león de rojo del Ducado de Luxemburgo con la Cruz de Borgoña detrás. Este es el antiguo Hospicio de San Juan, es el edificio blanco que veis a la derecha de la imagen en el Grund, el arco que hoy es el actual Museo de Ciencias Naturales, y en ese arco, en la parte superior, tenemos unas armas, unos escudos, que es el que se ha usado para el cartel de la publicidad, que por eso había puesto el Escorial al principio, porque son las armas de Felipe II. Aquí hay una pequeña controversia histórica. Son las armas de Felipe II porque vemos las armas de Portugal, pero cuando el convento del Hospicio se reconstruyó en 1672 bajo Carlos II, Portugal ya era independiente, y sin embargo el escudo de España pues mantuvieron más bien el de Felipe II. Curioso. ¿Qué más restos encontramos? Pues los nombres de las calles. Tenemos la calle Felipe II, todas menos la Carlos V están en el centro histórico. Ahora os lo enseñaré en un mapa. Felipe II, Aldringen, Chimay, Monterrey, ¿quién más hay? Pero no, que sin gafas no veo cerca. Louvigny. Todo esto no están, salvo Carlos V, que está en otra parte, están todas en el centro histórico. El Palacio Gran Ducal se encuentra... ¿Dónde está? Aquí. Este es el Gosset du Boc original, donde estuvo el primer castillo. Pues Felipe II es esta. Es una de las calles más comerciales y más caras de Luxemburgo para poner una tienda. Monterrey lo tenéis aquí. Louvigny también está por aquí. Todos son nombres de españoles o relacionados con españoles que tenemos en el centro histórico. Bien, los museos. Hay 2 museos donde encontramos vestigios de la presencia española. El Museo de la Ciudad y el Museo de la Fortificación. El Museo de la Ciudad tiene una maravillosa serie de maquetas talladas en madera donde se ve la evolución de la ciudad de Luxemburgo. Esta es la parte del asedio,
donde además cuando la estuve viendo de repente digo, ¿qué bien entiendo el luxemburgués? Y no, es que se estaba hablando en español. Hay una grabación y si veis se proyecta la Cruz de Borgoña sobre la ciudad. Y cuando describen el asedio, hacen juegos de luces, indican dónde estaban las baterías francesas y de dónde se producía el bombardeo. Tenéis ahí al fondo esa copia que os comentaba del cuadro de Van den Meulen del asedio. En otra talla se ve el Gosset du Boc. El original era un castillo medieval. En la época del asedio se había convertido en este bastión que se ve aquí. Y aquí veis las fortificaciones que atacaron los franceses, que os he descrito antes. Berlamont está por aquí y Magui está por aquí. Por aquí es donde los franceses atacaron sobre todo. Hicieron un ataque secundario en el castillo del Boc para distraer, obligar a los españoles a no poder concentrar todas sus tropas ahí, y de repente Vauban se dio cuenta de que podía convertirse en un segundo eje principal, y llegaron a tomar los dos primeros fuertes, el Petit Boc y el Moyen Boc, y llegaron a plantarse en la puerta del Grand Boc, cuando ya se firmó la capitulación. Bien, en el Museo de la Ciudad tenemos también esta maravillosa colección de veintitantos soldados de las diferentes potencias que han estado, no voy a decir ocupar, porque en el caso español no fue una ocupación, quizás más francés, pero no en el caso español, y empieza con uno que ahora veremos una ampliación, es el Tercio Español, 1684, luego vienen franceses, prusianos, veis el estilo de uniformes blanco, luego pasa a franceses otra vez de la época revolucionaria e imperial, y luego acaba en prusianos, y ya es cuando se declara la neutralidad de Luxemburgo, la guarnición prusiana abandona la ciudad de Luxemburgo. Pues el primero, que es un soldado del Tercio Español, es este. Agradezco a Imperial Service el esfuerzo que ha hecho, porque les envié la foto y han traído aquí a Roberto, prácticamente caracterizado como el soldado que tienen en el Museo de la Ciudad de Luxemburgo, que vemos aquí en esta diapositiva. Yo aquí le veo, el arma me produce una cierta confusión, porque como he leído antes, los soldados abandonaron con mechas encendidas, con lo cual estamos pensando en quizás más un arcabuz o uno de los mosquetes originarios, pero es que no veo la horquilla, y cuando hice una ampliación del mecanismo de disparo me parecía más bien un mosquete de chispa. Entre nosotros a mí me da la impresión de que como todos los demás soldados que vienen ahí ya llevan mosquetes, pues hicieron lo mismo con el pobre soldado español. Por lo demás, tiene pues esa bandolera con 7, no 12 apóstoles, lleva 7, lleva también una espada, y en el lateral también se puede ver que lleva una cuerda, o lo que sería una mecha, con lo cual incluiría ahí la incongruencia que he comentado. En esta misma sala, en el lateral, tenemos esa vitrina donde aparece un arcabuz de muralla, un morrión español y un capacete, pero están muy grabados, ahora lo explicaré, son más decorativos que de uso. Hay una espada valona. Aquí os hago una ampliación del morrión, que veis que está ricamente decorado, y el capacete, y vemos esa bandolera con pues en vez de 12, 7 cargas de pólvora y bala, que es exactamente el mismo número que lleva el soldado, y al lado hay una espada flamenca. En ese mismo museo han hecho lo que se llama un engañaojos, que es del antiguo mercado de las hierbas, que ya no existe, y ahí me llamó la atención que en la parte de abajo había un soldado español. Lo que pasa es que ellos dicen que eso es una reconstrucción de cómo era el mercado de las hierbas en 1655, o sea, prácticamente 30 años antes del asedio, y sin embargo el soldado que hemos visto lo representan prácticamente igual, y han pasado 30 años. Entonces ahí yo creo que la parte española, a lo mejor la asociación Tercios 31 de enero debería ir a asesorarles sobre armamento y en fin. El otro museo donde encontramos vestigios españoles es el Museo de la Fortaleza, que está aquí. Este es un antiguo fuerte austriaco, es Fortungen, o de los 3 bellotas, por las 3 decoraciones doradas que hay arriba. Estaba enterrado, ha sido reconstruido, han hecho un gran trabajo. Esta maqueta de metálica, veis, está el Boc, cómo era con sus bastiones. Bueno, es quizás antiguo porque se ve el viaducto ferroviario que no existía en la época española, pero los bastiones yo creo prácticamente eran lo mismo. Y en la primera sala es la dedicada al asedio de Luxemburgo, donde vemos morteros de época, y vemos otra vez la reproducción del cuadro de Franz van der Meulen, y vemos espadas de lazo españolas, una bomba de asedio de las incendiarias que usaron los franceses, y un morrión con, por lo que parece, un arcabuz. Y es la otra parte donde podemos ir a ver vestigios del asedio material español. Y con esto termino la ponencia
Ha sido un placer, espero que ha sido entretenida y sobre todo clara el asedio, las fortificaciones y que os haya gustado, y si tienes alguna pregunta pues estoy totalmente a vuestra disposición.